Che, ¿explicás un poco qué pasó con este último gobierno? ¿Por qué se cagaron tanto en la gente? Primero tengo que explicarte lo que hizo el gobierno anterior, porque la crisis no arrancó en estos últimos 4 años. Pero que me vas a decir que la pobreza no creció en estos últimos tiempos, que no estamos más complicados que nunca. Si querés después charlamos sobre cómo está manejando la economía el gobierno de Macri. Pero primero te quiero explicar el estado de la economía en el 2015. Si vamos al pasado, te digo que con Cristina la mayoría llegaba a fin de mes y con estos no. Entonces, Fernández va a llegar nuevamente a fin de mes. Bancame en esta. Vamos atrás en el tiempo. Durante la época de Cristina, muchos sentíamos que vivíamos mejor que ahora. Con nuestro sueldo nos alcanzaba para pagar la luz, el gas, la SUBE y hasta podíamos comprar otras cosas. Lo que muchos no sabíamos es que esta tranquilidad económica estaba respaldada por un alto gasto público. El gasto público es el dinero que usa un país para cubrir sus costos. Por ejemplo, la salud pública, la educación, la policía, el sueldo de empleados estatales, el transporte público. Hoy sí, hoy es alto, pero que sea alto también está relacionado a que fue aumentando durante los años de los gobiernos K. Claro, pero está perfecto, se ocupaban de las necesidades de todos. Con plata que el país no estaba volviendo a generar. Porque, ¿de dónde venía la plata? Por lo general, la plata que usa el Estado vienen de 3 fuentes de ingresos: de impuestos, de inversiones extranjeras y la toma de deuda. Durante la época de Cristina, las posibilidades de recibir inversiones y endeudarnos estaban muy complicadas. Por eso, la mayor recaudación venía de los impuestos, es decir, de un porcentaje del dinero que generamos todos los trabajadores y las empresas del país que trabajan en blanco. Te doy un ejemplo. Ponle que vos tenés un negocio de tortas. Una porción de todo el dinero que generas vendiendo estas tortas se las das al Estado, que las utiliza para pagar los servicios públicos que usamos entre todos. O sea, que el Estado se lleva un pedazo de la torta. Y bueno, durante los años del gobierno de Cristina, el pedazo de la torta que se llevaba era muy grande. Porque todos pagábamos impuestos altos. Todos los que estaban en blanco. Pero acordate que casi la mitad del país no pagamos impuestos. Trabajamos en negro. Por eso, los impuestos más altos de todos los paga un sector en particular, el más productivo. ¿Escuchaste hablar de las retenciones? ¿Al campo? Exactamente. Estos impuestos muy altos son las famosas retenciones. En ese momento, la soja y el maíz y el trigo estaban vendiendo a un precio récord. Así que ingresaban muchos dólares a través de sus exportaciones. Gracias a estas retenciones, Cristina lograba recaudar más plata y así seguir aumentando su gasto público. O sea que la plata que ingresaba al país gracias a la venta de soja nos ayudaba a todos a pagar cuentas más baratas a fin de mes. Sí. El problema es que este sistema empezó a tensionar muchísimo la relación con el campo y limitaba su productividad. Además, dependía del precio de la soja. En el 2008 ocurrió una crisis económica a nivel mundial y esta afectó los precios de todas las materias primas. Cuando cayó el precio de la soja, disminuyeron los dólares que ingresaban al país. Entonces, la recaudación de las retenciones ya no alcanzaban para financiar el gasto público. ¿Empezaron a cobrar impuestos más altos a otros sectores? No, porque la cantidad de dinero que tenemos que pagar de impuestos ya es y era altísima. De hecho, la carga impositiva de Argentina es de las más altas del mundo. ¿Te acordás, por ejemplo, el negocio de las tortas que te comenté? Si Cristina les exigía más impuestos a este tipo de negocios, iban a costar más las tortas y entonces se iban a vender menos tortas. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo seguía bancando el gasto público el gobierno? ¿No dijiste que puede venir de la toma de deuda o de inversiones extranjeras? ¿Me ibas a explicar eso? En teoría sí, pero el acceso a dinero extranjero estaba bastante complicado para el gobierno de Cristina. Principalmente porque en esa época Argentina todavía debía mucha plata. Habíamos tomado prestada en años anteriores. A pesar de que era posible pagar nuestra deuda, Cristina no aceptó nunca los términos de los acreedores. Por eso, los mercados empezaron a suponer que si nos prestaban plata de vuelta, no le íbamos a poder pagar o no le íbamos a querer devolver. Si no entraba plata por la soja y debíamos plata y nadie nos quería prestar plata... Y ahí empezaron los problemas. Tuvieron que recurrir a fuentes de ingresos internas, o sea, plata que estaba dentro del país. Las AFJP eran empresas privadas que se dedicaban a administrar y reinvertir el dinero destinado a nuestras jubilaciones. Pero en el 2008 Cristina las estatiza. Significa que pasó una ley que decía que la plata de todos los jubilados que venían aportando parte de su sueldo a estas empresas privadas pasaron a ser propiedad y responsabilidad del Estado. En lugar de invertir este dinero para generar más dinero, como hacían las AFJP, empezaron a destinar estos fondos para otras cosas. ¿Como fútbol para todos? Además de los subsidios, 678, y además a jubilados que no habían trabajado a lo largo de sus vidas y no habían aportado. En algún momento se le iba a acabar. Y sí, y esa misma maniobra, la expropiar o estatizar empresas privadas, pero sin asumir la responsabilidad de administrarlas con el objetivo de que sean más productivas o eficientes, fue un poco lo que hicieron al expropiar YPF y aerolíneas. Sí, me acuerdo, y ahí se metieron en un tremendo quilombo con los accionistas internacionales. Te lo explico más fácil. Es como que alguien venga y te diga: te pago tanto por tu auto, ahora es mío, toma la plata y chau. Ni te consulta el valor, ni si lo querés vender. En el caso de YPF, el Estado se quedó con la mitad de las acciones de la empresa. Muchas de esas acciones eran de una empresa española, así que imagínate, cuando los accionistas españoles se enteraron que sus acciones pasaban a ser parte del gobierno argentino. Claro, y por eso también el miedo de armar empresas acá, porque en cualquier momento... dejan de ser tuyas. Por eso también se vio tan perjudicada la imagen del país con los mercados internacionales. Y con las estatizaciones alcanzó para cubrir el gasto público hasta que llegó Macri. No. Uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno fue que a pesar de que cada vez entraban menos y menos dólares al país, habían pagos que los tenía que hacer sí o sí en dólares. Por ejemplo, para importar energía, porque en ese momento Argentina no producía suficiente energía para abastecerse. Y en nuestro país
los dólares se guardan en el Banco Central. Pero como Cristina necesitaba más fuentes de financiamiento, sacó una ley que le permitió cambiar la carta orgánica al Banco Central, y que hasta ese momento decía que el Banco Central era una entidad independiente del Poder Ejecutivo, cuya función primordial era la estabilidad de la moneda. Con esta nueva ley puso al Banco Central al servicio del Ejecutivo. Entonces ahora Cristina lo podía usar para financiarse. Además, el Central empezó a imprimir más billetes, pero como estos pesos no estaban respaldados por los dólares del Banco Central, tenían cada vez menos y menos valor. Claro, inflación. Y cada vez costaba menos nuestra plata. Y ahí fue cuando pasó todo el cepo. Como no había más dólares frescos que entraran en la economía, la única medida que quedó hacer era restringir la compra y venta de dólares. Con nuestros pesos no podíamos comprar los dólares que queríamos para atesorar, para invertir, para viajar. La plata podía entrar, pero ¿quién va a poner plata de afuera si no la puede sacar después? ¿Se entendió un poco? Creo que me falta toda la otra parte, pero me da la impresión que no pensaron mucho en lo que se venía después. Tampoco se preocuparon tanto por mantener buenas relaciones y una buena imagen con el mundo, ¿no? Porque por ahí, en un momento sin plata, nos podría ayudar. Se olvidaron del futuro. Y algo que se le critica mucho al gobierno de Macri es que se olvidaron del presente. Preparamos otro mate, si querés te explico qué está pasando ahora. Uf, que mejor una birra, pero dale.